Aquí estamos, llegó la hora, en 101 Televisión Andalucía. Siempre un presentador de la tele hace esto de quédense con nosotros, vea los siguientes minutos de televisión, porque lo que vamos a contar es muy interesante. Pues permítanme que hoy se lo diga con especial seriedad. Quiero que se queden los próximos minutos con nosotros porque les vamos a contar una historia que no se ha contado en televisión, en ninguna otra televisión de nuestro país. Tengo a mi derecha a Margarita Ortiz Tallo, que es doctora en psicología, entre otras cosas, y es actualmente presidenta de la asociación Conciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margarita? Hola, Roberto. Gracias por venir antes de nada. Muchas gracias por habernos invitado. Bueno, ¿tú cómo estás? Me decías, trabajando mucho. Sí, estoy contenta. Fíjate decir contenta con este tema del que vamos a hablar, pero contenta de que se pueda hablar del tema. Así que muy agradecida a vosotros porque efectivamente vamos a hablar del tema. Vamos a hablar a partir de un documental que ya está en Netflix, un documental que se llama En el nombre de ellas. Insisto, documental que está en Netflix ya. Vamos a hablar de historias reales, de violaciones, de agresiones que han ocurrido en este país y que se han silenciado. Una historia de un violador en serie, Roberto, un violador en serie de menores, de niñas de 12, 13, 14 años, que querían ser modelos, iban allí a hacerse sus fotos y él poco a poco, como buen perfil psicopático, pues iba preparando a sus presas para... A mí la palabra abusar ya me parece poco, para agredir sexualmente a las chicas, ¿no? Y bueno, pues han sido años de sufrimiento terrible para ella, años calladas en silencio y ahora vamos a empezar a hablar. Yo quiero dedicarle esto unos minutos y quiero hacerlo además con cierta serenidad. Como vamos a hablar de este documental, le voy a pedir a mis compañeros que nos pongan el tráiler. Eso, muy bien. Para que en menos de un minuto entendamos de lo que vamos a hablar, porque está muy bien contado en el tráiler que ha preparado Netflix. Lo vemos y después seguimos hablando con Margarita y vamos a hablar con algunas de las protagonistas de esta historia. Vamos a verlo. El caso Cote Cabezudo es una investigación penal respecto de un fotógrafo donostiarra. Yo tenía la ilusión de ser modelo y de hacerme fotos y tener fotos bonitas. Se empieza a descubrir que hay una trama de abusos sexuales, de producción de pornografía infantil, en el que hay decenas y decenas de víctimas. Él te restregaba el aceite, él te tocaba. De sacarme sin ropa, a tocarme un poco, a violarme, pero todas las sesiones hacía. Cuando estás en esa situación es muy complicado de gestionarlo. ¿Qué le vas a cuestionar tú con 15, 16 años a un hombre bastante mayor que tú? ¿Por qué me voy a callar? Lo voy a contar y voy a ir hasta el final. Quien debería de tener vergüenza y de esconderse es él. ¿Cómo no voy a denunciar? Te piensas que tú estás haciendo lo correcto, que vas a denunciar, que hay un malo en la película y que la justicia está para eso, ¿no? Al principio piensas que no te creen o que eso no va bien. A todas nosotras nos han hecho dudar mucho de que existe la justicia. Bueno, pues esta es la serie documental que ya está en Netflix, se titula En el nombre de ella, se relata los sucesos acontecidos en el estudio de este fotógrafo, que se llama José Juan Cote Cabezudo, fotógrafo, y también la consecuencia o la consecuente odisea de las víctimas para hacer justicia, porque las víctimas han sido doblemente víctimas. Totalmente. Yo os puedo contar también qué hacemos nosotras, qué hago yo, qué hace la Asociación Conciencia, cómo llegamos aquí. Estamos en Málaga, esto es en el otro lado de España. Pues a mí me llama Eduardo Mendoza, que es el director del documental, hace un año y pico, y porque ha leído un artículo mío sobre el perfil de agresores sexuales. Yo realizo también investigación en la universidad, entonces sí querría colaborar con un documental de este caso. Yo conocía el caso porque por mi profesión pues procuro conocer todos los casos que existen. Conocía algo del caso, pero no en la profundidad que lo he conocido después. Entonces fuimos otra compañera de la asociación, Isabel Calvo, médico y psicoterapeuta, y yo. Ella hablaba de lo que ocurría en una víctima y yo hablaba de lo que ocurría en un agresor.
Y ya está, nosotras no conocíamos a las víctimas y el acuerdo de la productora era que una vez que estuviera terminado todo, se lo enseñaban a ellas y ellas tomaban la decisión si querían o no salir y si querían salir a cara destapada o a cara cubierta. Y ahí es donde las chicas, cuando nos oyen a nosotras hablar, por primera vez, dicen algunas de ellas, se sienten comprendidas porque habían intentado ir a psicólogos, habían pedido ayuda al ayuntamiento y nadie les había ayudado. Entonces se sienten como que, uy, pues hay profesionales que saben lo que nos pasa. Y es entonces cuando solicitan ponerse en contacto con nosotras y que les ayudemos a tomar las decisiones antes del documental. Y ahí empezamos y desde entonces llevamos un año haciendo una terapia de grupo con ellas en la que afortunadamente hemos podido ver el duro proceso por el que han pasado, pero también el momento en el que han llegado. Por eso hoy están dispuestas aquí 2 de ellas a salir a cara descubierta y a charlar con nosotros. En un momento hacemos esa conexión, pero ¿qué pasaba en ese estudio de fotografía? En ese estudio de fotografía pasaba de todo. Fíjate, psicológicamente hay algunas de ellas que tienen lapsus de memoria, tienen amnesia psicógena. Cuando hay un trauma, el trauma en la mente puede producir una disociación y en esa disociación que tú no recuerdes ni lo que pasaba. Algunas han empezado a tener recuerdos cuando han visto al abogado moverse, buscarlas, etc. Entre ellas no se conocían. ¿Qué pasaba? Pasaba de todo. Pasaba de todo, violaciones y grabaciones de violaciones, y luego las colgaba y las vendía en páginas pornográficas. O sea, que estamos hablando de que en ese estudio de fotografía había violaciones, hablemos claramente, que se grababan y se distribuían. Se distribuían cobrando este señor y las vendía. Tenemos a una de las víctimas de este caso y es, insisto, la primera vez que sale a cara descubierta en la televisión en nuestro país. Llegó la hora desde 101 Televisión Andalucía. Miriam, hola. Hola, muy buenos días. Antes de nada. Lo primero de todo, gracias por dejarnos compartir este espacio. No, antes de nada, gracias a ti y en fin, enhorabuena también por la valentía. ¿Cómo estás? Bien. Hoy por hoy puedo decir que estoy bien. He necesitado mi tiempo y he necesitado mucha ayuda, pero hoy por hoy ya estoy fuerte. ¿Puedes hablar de lo que aconteció en aquel estudio de fotografía o prefieres que lo dejemos a un lado? No tengo inconveniente. En mi caso, cada una tenemos historias muy paralelas y similares, pero es verdad que con pequeñas o grandes diferencias. Pero bueno, en mi caso yo empecé siendo muy niña, tenía 16 años y empecé con unas sesiones de fotos, las cuales poco a poco pues iban tornándose en sesiones que nada tenía que ver con lo que habíamos acordado. Entonces, bueno, pues en esas sesiones al final terminaban siempre en desnudos, luego él te grababa sin saberlo, porque en mi caso yo no sabía ni que existían vídeos míos y bueno, pues de alguna manera, como es mi caso, pues se aprovechaba de mí también y sobre todo se aprovechaba de mi niñez, creo, y de mi ingenuidad. ¿Cuándo eres consciente y cuándo das la voz de alarma de lo que está pasando? Consciente soy prácticamente desde el minuto 1, pero la voz de alarma en realidad no la di hasta muchos años después, porque yo me metí en una espiral en la que no era capaz de salir. Aquello se tornó en si dejas de venir a hacer las sesiones de fotos, cuelgo material tuyo, se lo digo a tus padres, tendrás problemas en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces eran amenazas unas tras otras y en mi caso al menos no me quedaba otra que ir casi semanalmente a sesiones fotográficas a las que no me apetecía ir, obviamente. Son amenazas, claro, son amenazas continuas. Todo agresor sexual funciona con amenazas.
bien sea alguien de la familia, bien sea alguien externo como aquí, pero les asustan, les dicen lo que van a hacer. Y fíjate que Miriam lo sabe bien, que es que de todas maneras lo hizo. Empezó a enviar a los compañeros de trabajo fotos para amedrentarlas, para asustarlas, para que no se movieran más. Y bueno, han tardado años en poder hablar, como le ocurre a todas las víctimas de agresiones sexuales, que es lo que a mí me ha llamado siempre la atención, cómo están tantísimos años de sufrimiento, 20 años calladas o 15 años hasta que pueden. Y en esos 15, 10 o 20 años están sufriendo trastornos psicológicos. ¿Verdad, Miriam? Sí, en mi caso han sido casi prácticamente 23, 24 años de silencio. Esto es un secreto que yo lo llevaba totalmente interiorizado, nadie sabía nada. Cuando digo nadie, ningún familiar, ninguna amiga, ni mi hermana. Era una cosa que la llevaba totalmente en silencio. De hecho, yo un tiempo después tuve que salir de la ciudad de San Sebastián porque el acoso que tenía por parte de él era brutal, y me tuve que marchar, y pensando que las cosas iban a mejorar si me iba y no asistía a las sesiones de fotos, pero en realidad todo empezó a partir de ahí a ir mucho peor. Y bueno, pues han sido muchos años de estar callada, en silencio, por miedo por un lado, por vergüenza por otro, por incertidumbre, por no saber qué es lo que podía pasar, y sobre todo por no hacer daño, en mi caso, a mis padres, ¿no? Que yo en mi cabeza siempre estaban ellos, y lo último que quería era, por un error mío, hacerles sufrir. Claro, y luego entiendo que os encontráis, te encuentras y el resto de víctimas con otro problema añadido, ¿no? Que es el social y todo el proceso judicial, que os revictimiza de nuevo, si cabe, ¿no? Sí, el proceso judicial, ya años después, cuando algunas nos decidimos a denunciarlo, y que creo que si hubiéramos sabido el camino que nos esperaba, probablemente ninguna hubiéramos denunciado, porque han sido prácticamente 10 años luchando contra la justicia, porque lo tengo que decir y es así. Y para nosotras al final ha habido dificultades, trabas, y todo eso todavía nos ha hecho de alguna manera hacernos un poco más pequeñitas, y cuando pensábamos que estábamos en manos de la justicia y que de alguna manera, ¿no?, ellos son los que tienen que juzgar y los que tienen que ver la realidad de lo que pasa, con tantas pruebas que había, pues era todo lo contrario. Entonces, para nosotras psicológicamente eso ha sido muy, muy duro. Muy duro. He empezado diciendo enhorabuena por la valentía, porque creo que a través de contar vuestra historia, muchas personas, muchas mujeres pueden sentir la fuerza para romper su silencio, ¿no? Como el que habéis mantenido vosotras, como el que has mantenido tú. Sí. Yo espero, no sé si puedo aportar algo o no, si va a ser mucho lo que pueda aportar a la sociedad o poco, pero yo, una vez de que me liberé, de poder contárselo a mis padres, porque mi mayor miedo era ese, y de hecho lo hice hace muy poco. Yo, ya te digo, empecé en el mundo de las fotos con 16 años, hoy por hoy tengo 40, y mis padres lo han sabido hace cosa de un mes, antes de que saliese el documental. Y entonces yo me tuve que sentar con ellos, explicárselo, contarles toda la verdad, porque obviamente en el documental yo salgo a cara descubierta y lo iban a saber. Y una vez yo de que he pasado por eso, que también he podido llegar a ese punto gracias a Margarita, gracias a Isabel, a la Asociación Conciencia, porque sin ellas creo que ninguna hubiéramos estado preparadas para este momento. Y en lo que quería decir con esto, que hoy por hoy me siento más fuerte gracias a ellas, y todo lo que pueda aportar lo aportaré por mi parte, porque sé que de alguna manera más o menos ayudamos a otras mujeres que están en la misma situación o similares, y yo lo voy a intentar. Todo lo que pueda ayudar lo haré. Miriam, gracias por tu testimonio. Doctora, no sé si quieres decirle algo a Miriam. Bueno, mandarle un beso muy grande, nos vemos pronto, y bueno, ya sabes que nosotras también hemos aprendido muchísimo con vosotras, y ten la certeza de que vais a ayudar a mucha gente. A nosotras, a la asociación, ya nos han escrito otras víctimas diciendo que gracias a vosotras ahora se atreven, que van a ser capaces, y también nos han escrito muchos padres
¿sabes? Diciendo que ahora entienden mejor, que entienden el silencio. Así que claro, que habéis dado un paso que va a ayudar a muchísimas personas. Yo pondría el documental obligatorio en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Derecho, fíjate, obligatorio. Son películas necesarias, yo pondría el documental obligatorio. Sí. Miriam, gracias por atender nuestra llamada, un beso, abrazo muy Miriam. fuerte, un beso. Muchísimas gracias a vosotros por todo y sobre todo por darnos esta oportunidad de poder hablar, porque realmente habéis sido los primeros. Muchísimas gracias, de corazón. Cuídate mucho. Gracias, Miriam. Estamos hablando de este terrible caso de agresiones sexuales, de abusos, de pederastia, ocurrido en nuestro país, en la ciudad de San Sebastián, y que se refleja en ese documental de Netflix. Todo lo que ha contado Miriam entra dentro de lo normal de una víctima, ¿no? Y los años que han transcurrido hasta poder contarle, decía, hasta hace muy poquito a mis padres, ¿no? Eso es así, y le ha costado mucho trabajo y ha habido que dar muchos pasos para que ella pudiera, porque el miedo era hacerle daño a sus padres, como sus padres iban a sufrir, es natural. Pero también sus padres van a comprender muchas cosas de las que le ha pasado en el pasado. Si ha tenido otros trastornos psicológicos, si se fue corriendo de la ciudad, si se fue a otro país a vivir. Todo eso lo vas entendiendo cuando entiendes por dónde han pasado. Pero, doctora, yo creo que la historia que estamos contando tiene agujeros, tiene silencios. Tiene el silencio de las víctimas, que podemos entender. Pero luego está el silencio de la sociedad, está el silencio de nosotros, de los medios de comunicación. Somos la primera televisión que está contando esta historia. Los más valientes. Ha habido plataformas que han vetado esta película, este documental. El silencio judicial. ¿Qué pasa con todo esto? Como sociedad nos lo tenemos que hacer mirar. Pues, desde luego, afortunadamente, ni vosotros ni nosotras estamos callados, ¿no? Yo creo que ha habido mucho miedo. Cuando empezamos nosotras a trabajar con las víctimas, pudimos entender el miedo que tenían, miedo a que las mataran, así de sencillo, y voy a ser así de claro. Estamos en el País Vasco, el País Vasco tiene una historia complicada detrás, ¿no? de violencia, y el primer miedo no era que se enterara la mamá o papá o que él mandara una foto, el primer miedo era que me maten. Entonces es un miedo muy profundo que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Yo, la prensa, me cuesta trabajo porque no os van a matar a todos. Es que espero que este paso tan importante que estáis dando hoy aquí sirva. Bueno, hay periodistas que han hablado, el primero Melchor Miralles, que fue el que se enfrentó, ¿no?, a todo esto y el que empezó a moverlo. Claro que hay periodistas que lo han movido, pero televisiones no. A ver si esto sirve para que otras sigan adelante. Estamos contando esta historia, esos sucesos acontecidos, esas agresiones sexuales, esos abusos, esos sucesos de pederastia en San Sebastián, por obra del fotógrafo donostiarra Juan José Cote Cabezudo. Por cierto, condenado a 28 años y 2 meses de cárcel a sus 75 años de edad. Tengo a otra de las víctimas, víctimas valientes, al otro lado del Zoom, del Skype. Llegó la hora, desde 101 Televisión, Esti. Hola, muy buenas. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás? Bien, contenta. Muy contenta y muy agradecida por que nos dierais este espacio y nos dierais la visibilidad que otros medios no nos están dando. Claro, cuando te escucho decir contenta, supongo que también tiene que ver con aliviada. Mucho, muchísimo. ¿Por qué? Muchísimo. En realidad, solo puedo dar las gracias a la asociación porque gracias a ellas podemos decir que sentimos ese alivio. Estábamos hablando de los silencios, ¿no? De esos silencios que habéis tenido que soportar como láminas encima vuestro, el silencio de una sociedad entera, el silencio de los medios de comunicación, el silencio judicial, ¿no? Cómo habéis sido víctimas en distintas ocasiones, ¿no? Y durante mucho tiempo. Demasiado. Como decía Miriam, yo creo que si llegamos a saber que esto nos iba a llevar tanto tiempo, yo creo que nadie hubiera denunciado, y aún juega un poco con eso. Se supone que la justicia está para eso, para hacer justicia, pero no ha terminado de darnos palos una y otra vez. Era increíble y gracias al documental pues se ve el proceso que hemos pasado y
O sea, no tenemos que contar nada, está todo contado. Doctora, ¿qué le dices a Esti? A Esti, que son unas campeonas. Bueno, yo las admiro muchísimo, son unas campeonas y el mérito, por supuesto, 100% lo tienen ellas, que han estado un año de manera regular acudiendo online, porque el colmo es, ¿no?, que desde Málaga a San Sebastián, bueno, el colmo y lo bonito, ¿no?, nos hemos conectado y hemos conectado también y nos hemos encontrado tan a gusto para trabajar de una punta a la otra de Málaga. Esti, bueno, también, como todas, lo han pasado muy mal y ella sabe bien cómo utilizaba él el chantaje y cómo en su lugar de trabajo, si quieres comentarlo, Esti, empezó... Pues yo es que llevaba denunciando a Cote desde el año 2012 de manera individual porque no tenía ni idea de lo que había detrás. Yo creo que ninguna sabíamos lo que había detrás de todo esto. Y bueno, en 2012 le puse mi primera denuncia, conseguí que retirara las fotos sin llegar a ir a juicio y demás. Contacté con él, le dije que mi intención era que retirara las fotos, parece que lo cogió y lo retiró. Pero continuó haciéndolo a lo largo de los años. En 2016, un compañero de trabajo, que yo pensaba que me estaba haciendo el favor de mi vida diciéndome: oye, mira, que te he encontrado en esta página pornográfica y demás, pues le puse otra denuncia. Lo que no sabía yo es que ese mismo compañero que me estaba haciendo el favor de decirme que estaba ahí, en esa página pornográfica, es el mismo que se encargó de pasar mis fotografías al resto de compañeros. Madre mía. Claro, es que el sufrimiento ha sido el momento de las agresiones y después, años después, sus fotos por todos los sitios moviéndose y moviéndolas él a su antojo para asustarlas y que no dieran ningún paso. Cada vez que una intentaba un paso, aparecían fotos de ellas por todos los sitios. Es que ha sido tremendo. Esti, es muy importante todo lo que estáis haciendo porque de alguna manera estáis diciéndole a la sociedad y a muchas mujeres jóvenes, en fin, los peligros, ¿no?, que acechan, ¿no? Y cómo ante un caso como este, en fin, primero a la sociedad entera, y luego también a esas chicas, a esas mujeres, que esto tiene una solución, ¿no? Claro, hombre, en nuestro caso ha sido más difícil conseguir algo porque, bueno, él tenía una protección que otros no tienen, y eso hay que dejarlo claro, porque las víctimas de este tipo lo que tienen es miedo a denunciarle, pero claro, no es lo mismo que denuncies a fulanito a que denuncies a alguien que tiene contactos en todos los sitios y lo que hace es que todo se ralentice muchísimo y hemos tenido la suerte de tener al abogado que hemos tenido, que es incansable, y gracias a eso hemos conseguido algo, pero lo que tiene el mensaje es claro, que nadie tiene que callarse ante una situación así, que la justicia tiene que estar para hacer justicia. Eso es. Y para respaldar, y todavía queda mucho camino, porque creo que hay muchos profesionales, en tanto en el juzgado como en cualquier otro sitio, que carecen de, yo creo que de conocimiento de cómo tratar a las víctimas de este caso. Por eso creo que es muy importante la asociación, porque inculca muchísimo de primera mano en cómo nos sentimos, en cómo nos deberían de tratar. Es muy importante. Esti, te mandamos un abrazo gigante y te agradezco el testimonio y mucho ánimo. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte, Esti. Un beso Un besito. desde aquí, Adiós, desde bonita. el sur. Doctora, también te voy a dar las gracias, porque lo ha dicho Miriam, lo ha dicho Esti, que esa conexión que se establece entre el País Vasco y Andalucía ha servido para que
podáis ayudaros mutuamente, Sí, porque ha tú también sido has dicho, nosotros hemos aprendido de esta muchísimo. Fíjate si teníamos ya años de experiencia ambas, profesionales, pero hemos aprendido muchísimo gracias a ella. Y quizá el que estemos tan distantes geográficamente ha permitido que nosotras no tengamos miedo. Tener perspectiva. Claro, y que no tengamos miedo, que vaya usted a saber, pero nos ha permitido trabajar y trabajar a gusto. Fíjate que el objetivo nuestro, por supuesto, es sensibilizar a la sociedad. La sociedad no puede estar de espaldas a esto, la sociedad tiene que estar informada. Todo el mundo piensa, no, pero mi hija, que es que tu hija puede ir mañana a un campamento y pasarle lo mismo y estar callada 20 años, que te lo digo que lo sé, porque lo oigo 20 años después. Entonces tenemos que preparar a los mayores, a los padres, a los educadores, para que le den la opción a los menores a que puedan contar cuando les ocurre la mínima, porque se quedan absolutamente bloqueados pensando que tienen la culpa y no la tienen. La culpa la tiene el agresor, la víctima es una víctima, pero la víctima se queda absolutamente bloqueada, como es normal, ya se ocupa el otro de bloquearla. Pues esta es la historia, Les he dicho al principio que siempre decimos eso, los periodistas, de quédense con nosotros, pero creo que hoy merecía la pena que este bloque lo dedicásemos especialmente a esta historia. En el nombre de ellas es la historia de 30 años de agresiones sexuales ininterrumpidas a decenas de víctimas, muchas de ellas menores de edad, y que ha estado silenciado durante años. Margarita Ortiz Tallo, psicóloga, Asociación Conciencia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto, un placer. Un placer. Nos vamos a la publinada, 2 minutos, y después seguimos contando historias, que de eso va esta profesión, en Llegó la Hora, en 101 Televisión, Casa.